Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están presentes hoy. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Betania Rodríguez. Soy egresada de la Facultad de la UNIDA, de la promoción 2016, y estoy haciendo mi residencia en medicina familiar. Estoy en el tercer año en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Hoy les voy a hablar un poco de lo que es la neumonía adquirida en la comunidad. No estoy pudiendo compartir mi... Te voy a pasar, Sergio, ¿sí? Listo, doctor, tu orden nomás. Ok, puedes empezar. Bueno, como les dije, les voy a estar hablando de lo que es la neumonía adquirida en la comunidad, que sería una inflamación secundaria a un proceso infeccioso del parénquima pulmonar distal a los bronquiolos. Se considera que es adquirida en la comunidad cuando esta aparece en un paciente que no tuvo un ingreso previo hospitalar al mes anterior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una neumonía? Realizamos en conjunto con criterios clínicos, analíticos, radiográficos y epidemiológicos, que generalmente los síntomas que más vemos en una persona con neumonía sería aparición de fiebre, síntomas respiratorios y infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. Puedes pasar. Bueno, para hacer una buena exploración o una buena anamnesis tenemos que hacer una exploración dirigida. En este caso, en general, cuando los pacientes presentan un cuadro de neumonía, tienen afectado su aspecto general, aparece fiebre y tos productiva, aunque en algunos casos, en la minoría, puede ser también tos seca.
A la auscultación podemos encontrar roncus, crepitantes o zonas en donde hay hipoventilación. Aunque en la auscultación no haya nada, no significa que descartamos una neumonía con eso, ¿sí? Entonces también podemos tener presencia de taquipnea o disnea y dependiendo de cómo está el estado general del paciente o de la gravedad del cuadro, también podemos encontrar cianosis. Podemos ¿Qué es lo importante en la neumonía adquirida en la comunidad? De repente la neumonía puede dar en forma leve o puede dar en forma más graves. Entonces nosotros, como médicos, lo que tenemos que saber es reconocer a los pacientes que tienen mayor riesgo de complicarse o los pacientes que pueden llegar a tener una evolución desfavorable. Para aproximarnos más o menos a eso, tenemos que evaluarle al paciente o al enfermo, ¿verdad? Y si presentan algunas condiciones que pueden elevar el riesgo de evaluación tórpida o que puede llegar a ser fatal. Por ejemplo, una de ellas es que el paciente tenga luego de base una enfermedad pulmonar, alteraciones cardíacas, alteración de la función esplénica, diabetes mellitus, alcoholismo o insuficiencia renal. Todos esos factores en un paciente nos pueden llegar o nos tienen que hacer pensar que ese paciente probablemente puede llegar a complicarse. Puedes pasar. Bueno, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber más o menos contra qué germen estamos luchando. Según eso es que vamos a ver qué medicación hacemos, qué tratamiento, si hacemos un tratamiento ambulatorio, si el paciente es para sala común, si el paciente es para UTI. Junto con eso, con las comorbilidades y también con los síntomas que presenta nuestro paciente. Según la microbiología, en la mayor parte de los casos es secundaria a un número de microorganismos relativamente pequeños. En más del 50% de los casos no tenemos una causa específica, ¿verdad? Los patógenos bacterianos habituales son el Streptoneumoniae, el Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus y los gram negativos que tenemos a la Klebsiella pneumoniae y las Pseudomonas aeruginosa. También tenemos microorganismos atípicos que son el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, la Legionella y también tenemos los virus respiratorios, entre ellos el adenovirus, el metaneumovirus humano, el virus sincitial respiratorio. De estos, de 10 al 15% de los casos de neumonía extrahospitalaria o adquirida en la comunidad son polimicrobianos, o sea que están más de un patógeno asociados a esta enfermedad y involucra una combinación de organismos típicos y atípicos. Puedes pasar. Ay. Bueno, en la epidemiología tenemos que las tasas de incidencia de neumonía extrahospitalar son más altas en los extremos de la vida. ¿Qué quiere decir eso? En niños menores a 4 años y en adultos mayores a los 60 años. Y los factores de riesgo, como ya habíamos hablado, para esta enfermedad incluyen alcoholismo, asma, inmunodepresión y que nuestro paciente tenga mayor a 70 años. ¿Sí? Siguiente. Bueno, cuando nosotros le vamos a evaluar a un paciente con neumonía, ¿qué es lo que él nos va a contar o qué es lo que podemos ver del paciente? Los síntomas típicos son fiebre, escalofríos, tos, dolor pleurítico y disnea. También podemos presentar, o sea, pueden presentar nuestros pacientes náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, cefaleas, mialgias y artralgias. En la exploración física, ¿qué vamos a encontrar o qué podemos ver? Taquipnea, frémito táctil aumentado o reducido, matidez, que nos va a hacer pensar que hay una consolidación, timpanismo, que nos puede hacer pensar que haya líquido en la pleura, estertores, murmullo vesicular y frote pleural.
Bueno, eso es por la parte clínica. Como había explicado al comienzo, nuestro diagnóstico se basa en un conjunto de todo lo que es la parte clínica, más lo que tenemos los exámenes complementarios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos de exámenes complementarios para diagnosticar una neumonía? Radiografía de tórax, PA y lateral, muestras de esputo, hemocultivos, que en muy pocos de los casos, del 5 al 14%, eh, revelan el crecimiento de algún microorganismo y en la mayoría es Streptococcus pneumoniae. PCR pedimos en secreciones, pero es más o menos para el diagnóstico de lo que sería una infección respiratoria viral y también es útil para la detección de muchas bacterias atípicas. ¿Puedes continuar? Bueno, acá yo les traje algunas radiografías. En el de arriba vemos como un bloque neumónico, ahí mismo. Del lado del parénquima del lado derecho es lo que es el normal, sería el lado contrario, ¿sí? Y ahí en el otro lado vemos lo que sería un bloque neumónico, ¿sí? Otra cosa de lo que no les dije, no les mencioné la tomografía porque en la mayoría de los casos no es necesaria. Generalmente con nuestras incidencias de nuestras radiografías, ya sea peor lateral, nosotros conseguimos más en conjunto con los síntomas, ¿verdad? Diagnosticar una neumonía. Pero ¿qué pasa cuando nosotros evaluamos a un paciente que tiene síntomas de neumonía, pero le hacemos una placa de tórax y no vemos nada, como es el caso de la radiografía de abajo, ¿sí? Donde dice la figura A. Nosotros vemos una placa aparentemente normal, pero nuestro paciente presenta síntomas de neumonía. Entonces, en ese caso, hacemos una radiografía de tórax. En la radiografía se ve la parte del infiltrado que no vemos en en la radiografía, ¿sí? No sé si es que pueden percibir ahí mismo, exacto. Ahí. Entonces, en esos casos, cuando tenemos alguna sospecha diagnóstica, tenemos la clínica, tenemos laboratorio, pero nuestra radiografía no concuerda, en esos casos, y si tenemos condiciones a mano en el hospital en el que estamos o el paciente tiene condiciones económicas de poder hacerse una tomografía, en ese caso es útil una tomografía, ¿sí? ¿Podemos continuar? También acá les traigo una imagen de lo que es una neumonía complicada. Prácticamente un lado del pulmón está ocupado, en este caso es por un empiema, ¿verdad? Según el del caso clínico que había quitado, ¿verdad? Cuando la neumonía es complicada, no solamente con derrame pleural, ¿verdad? En este caso empiema, que ocupa prácticamente casi todo un lado del pulmón. No basta solamente con antibiótico terapia en el paciente. También hay que drenar. ¿Cómo se hace eso? Colocando un tubo de drenaje pleural, ¿verdad? Entonces, en la radiografía del lado, que es la radiografía B, se ve una mejoría y se ve dónde está colocado el tubo, que es donde se está mostrando el compañero, y es por donde drena lo que sería nuestro empiema, y con eso va a ir mejorando el paciente. Claro que una neumonía complicada lleva mucho más tiempo para curarse que una neumonía no complicada. Seguimos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para el tratamiento? Como les dije, primeramente tenemos que saber cuáles son los pacientes potencialmente descompensables y cuáles son los pacientes que nosotros podemos llegar a tratar en la casa, ¿sí? Para eso nosotros tenemos dos escalas, que uno se llama PIS, que habla de varios criterios y tienen una puntuación. En esa escala vemos lo que es la característica del enfermo en cuanto a la edad, si la neumonía es adquirida
en un asilo o es de la comunidad. Si hay enfermedades previas como neoplasias, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca congestiva, si tuvo algún antecedente de un ACV agudo o una enfermedad renal, que también vemos los datos de la exploración física, cómo está el estado general del paciente, ¿sí? Su frecuencia respiratoria, si tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30 minutos, 30 por minuto, perdón, una presión sistólica menor de 90, una temperatura de menor a 35 o mayor a 40, si la frecuencia cardíaca está mayor a 125 latidos por minuto. Todo eso van sumando puntos, ¿sí? También hay una tabla que habla de lo que es el laboratorio y la radiografía de nuestro paciente. ¿Qué tenemos que pedir en estos pacientes de laboratorio? Sería una gasometría arterial para ver cómo está el equilibrio ácido-base dentro del pulmón. Si tenemos un pH por debajo de 7,35, son 30 puntos. Tenemos en cuenta el sodio, la glucosa, el hematocrito y si es que hay derrame pleural. Todos esos puntos se van sumando y clasificamos, ¿verdad? En clase 1, 2, 3, 4, 5 y eso nos da un índice de mortalidad y nos va diciendo si es que nuestro paciente puede ser tratado de forma ambulatoria, si puede ser tratado en sala común o si es que va a requerir un ingreso a una sala de terapia, ¿sí? Ese es uno de los cuadros que se utilizan, que se llama Escala Pronóstica de Fine o PIS o PSI, ¿sí? ¿Entendieron esta escala o hay algo que quieren que les explique? ¿O al final van a hacer las preguntas? Mejor al final las preguntas, creo. Ok, seguimos. Bueno, otra de nuestra escala se llama CURV 65, que también nos ayuda eh, a interpretar un índice de severidad de la neumonía. Cada una de las letras del CURV significa algo, ¿sí? Entonces, C de confusión, ¿sí? Dependiendo cuánto está el Glasgow de nuestro paciente. U, que sería de la urea. R, que es de la frecuencia respiratoria. D, que va a ser de nuestra presión arterial. Y 65, que es pacientes en edad que tengan mayor de 65 años van a sumar puntos, ¿sí? En total, en esta escala son 5 puntos, ¿sí? ¿Cómo interpretamos? Esta escala es un poco más sencilla a la escala anterior. Entonces, de 0 a 1 punto, nosotros decimos que podemos hacer un tratamiento ambulatorio. 2 puntos, ingresamos para un tratamiento hospitalario y de 3 a 5 ingresamos a UTI, ¿verdad? O a terapia intensiva. Podemos continuar. De acuerdo a nuestra clasificación, le evaluamos al paciente, vemos si tiene factor de riesgo. A este paciente, dependiendo si le internamos, si no, vamos a ir haciendo los medicamentos, ¿sí? En pacientes ambulatorios tenemos 3 cuadros. En pacientes ambulatorios que previamente eran sanos y que no recibieron antibióticos en los últimos 3 meses. ¿Qué hacemos? Podemos hacer algún tipo de macrólido, por ejemplo, claritromicina, acitromicina o podemos hacer doxiciclina. En pacientes que tienen enfermedades concomitantes o recibieron antibióticos en los últimos 3 meses, tenemos que seleccionar una opción de cada clase. ¿Qué significa eso? Podemos poner alguna fluoroquinolona específica para el aparato respiratorio, por ejemplo, moxifloxacina una vez al día, o levofloxacina. Gemifloxacina generalmente acá nosotros no usamos, ¿verdad? Levofloxacina es lo que más usamos. O algún metalactámico, amoxicilina
sola o amoxicilina con ácido clavulánico. O tenemos otras alternativas que puede ser ceftriaxona, cefpodoxina o cefuroxima con un macrólido junto, ¿sí? Y en regiones que hay un alto índice de neumococos resistentes a macrólidos, tenemos que usar unas opciones enumeradas en los pacientes que tienen enfermedades concomitantes que puedes seguir, seguir la presentación. Bueno, en pacientes hospitalizados fuera de la unidad de cuidados intensivos, ¿qué significa? En pacientes que están hospitalizados en sala común, usamos moxifloxacina o levofloxacina. Un beta-lactámico que puede ser cefotaxima, ceftriaxona, ampicilina, cefotaxima, ertapenem, claritro o acitro. Esas son nuestras opciones de beta-lactámicos, ¿sí? En pacientes hospitalizados que deben estar en cuidados intensivos, usamos ceftriaxona, ampicsulbactam o cefotaxima, más en conjunto con una acitromicina o una fluoroquinolona, que puede ser una levofloxacina o moxifloxacina, ¿sí? ¿Podemos continuar? Bueno, algunos pacientes pueden tener alguna posibilidad de tener una neumonía por pseudomonas. No hacemos el mismo tratamiento que en los demás pacientes. Para esto nosotros usamos un beta-lactámico, que sería un anti-pseudomonas. Piperacillina tazobactam, cefipima o imipenem, meropenem, más una ciprofloxacina o levofloxacina. Beta-lactámicos como aminoglucósidos podemos usar amicacina o tobramicina y acitromicina. También pueden ser una fluoroquinolona o cuando hay posibilidades de que sea Staphylo aureus extrahospitalarios resistente a meticilina, hay que agregar a esos antibióticos previamente citados linezolida o vancomicina y se va ajustando la dosis. Puedes continuar. Por lo general, el tratamiento de la neumonía extrahospitalaria o adquirida en la comunidad tiene una duración de más o menos de 10 a 14 días. Pero cuando no hay complicaciones, podemos dar un mínimo de 5 días. ¿Está bien? Siguiente. Bueno, ahora tenemos que saber cuáles son nuestras posibles complicaciones. Insuficiencia respiratoria, shock e insuficiencia multiorgánica, o si el paciente tenía alguna enfermedad previa, esa enfermedad se puede exacerbar, ¿sí? En infecciones por un solo microorganismo patógeno, como por ejemplo el Staphylo aureus, extrahospitalario de la comunidad resistente a meticilina o pseudomonas aeruginosa, pueden formar abscesos pulmonares, ¿sí? Como esa imagen que yo les mostré, estos hay que drenar y con un tubo de drenaje pleural y hay que administrar el antibiótico correspondiente a esas bacterias. Los derrames pleurales hay que puncionar para fines de diagnósticos y tratamientos. El líquido, si el líquido muestra un pH de 7, una glucosa de 2.2 y contenido de deshidrogenasa láctica mayor a 1000, o si se observan o se cultivan bacterias, hay que colocar un tubo para drenar ese derrame, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuándo nosotros le vamos a hacer una radiografía de control al paciente y vamos a dejar de ver algo anormal? Más o menos entre 4 a 12 semanas, ¿sí? Entonces, eso de hacerle la radiografía a las semanas o a los 15 días no tiene casi sentido, ¿verdad? A no ser que, como en la otra radiografía, que se colocó un tubo de drenaje, ¿verdad? En un empiema, y ese tubo
pare de drenar, deje de salir líquido por lo menos 24 horas, ahí sí eh, podemos volver a realizar la radiografía antes de ese tiempo. Siguiente. Bueno, ¿cómo nosotros podemos prevenir con nuestras vacunas, verdad? Eh, la vacuna antigripal, que es en forma anual, tiene una eficacia de 68% para prevenir muertes y 50% para prevenir la neumonía y la hospitalización, principalmente en pacientes con factores de riesgo. Y también la vacuna antineumocócica, que tiene una eficacia del 61% en pacientes mayores de 65 años. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, aparentemente creo que se entendió todo. En tiempo. Y de 10 a 14 días más o menos es lo que se hace. Justamente en uno de los cuadritos mencionaba esa parte, ¿verdad? De 10 a 14 días. Si no es complicada, si los síntomas son leves, si es por tratamiento ambulatorio, incluso puede ser de hasta 5 o 7 días también. Muchas gracias. Cuando necesiten, estoy a disposición. Gracias.